Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a dar unos minutos para que se incorporen todos sus compañeros y ahorita comenzamos con nuestra reunión del día de hoy, ¿vale? Por aquí ya más o menos vieron qué vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Ok, me parece que ya prácticamente estamos, la mayoría en nuestra sesión, o los que normalmente estamos conectados. Sin embargo, todavía voy a dar un par de minutos más para que se incorporen todos, porque el día de hoy quiero ir viendo algunas cuestiones ya para ir cerrando la parte de nuestro curso, ya en cuestiones de formalidad para poderles evaluar. Sin embargo, eso no significa que todavía no vamos a ver algunos temas que yo considero de valor para ustedes y que les van a servir mucho, ¿ok? Bien, Recording in progress. vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Buenas tardes o bueno, ya buenas noches a todos los que se van conectando el día de hoy. El día de hoy en esta sesión los voy a dejar descansar un poquito en el sentido de lo que normalmente siempre trabajamos. Yo sé que no los he presionado tanto como ustedes quisieran, ¿ok? Me gustaría poderles presionar más.
Pero tampoco es el caso, tampoco se trata simplemente de ver un tema, entréguenme práctica, tema, práctica, ¿ok? Pero lo que es realmente valioso es el hecho de que ustedes vayan aprendiendo todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos temas, a lo largo de toda nuestra asignatura de programación básica, ¿vale? Entonces, en ese sentido, de poderles evaluar, en este caso, la parte de su proyecto, así como lo hice el semestre pasado, creo que lo conveniente o la forma en la cual ustedes pueden demostrar realmente el hecho de que han aprendido los conceptos y sobre todo el desarrollo de algunos sistemas y el desarrollo de algoritmos de programación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer o lo que quiero que realicen para poderles evaluar en realidad es el desarrollo de un proyecto, ¿ok? Este proyecto quiero que incorporen todos los elementos que nosotros hemos estado manejando. El uso de librerías matemáticas como lo es la de NumPy, el uso de librerías de procesamiento de datos o de información como lo es Pandas, el uso de librerías como lo es la librería de Matplotlib, ¿vale? Todos estos módulos que nosotros estuvimos viendo a lo largo del semestre e incluso la generación de interfaces gráficas es lo que quiero que nosotros retomemos, ¿ok? Con lo cual me gustaría a mí particularmente poderles evaluar en este caso el semestre, ¿ok? En este caso el tercer parcial. Entonces, para ello, más o menos yo he hecho alguna cuestión aquí como algunas sugerencias de qué pudiesen realizar en esta parte de programación básica para el desarrollo de algún proyecto. Uno de ellos pudiese ser, por ejemplo, una calculadora científica. Por ahí en las prácticas nosotros hicimos ya una calculadora muy básica, suma, resta, multiplicación, división, fue una práctica. Pero si ustedes manejan eso con los botones, nada les impide el que realicen una calculadora científica en que incluso coloquen cada uno de los botones con su respectiva función, es decir, con el valor numérico, ¿vale? O con la operación a ejecutarse. En realidad ustedes ya hicieron estas cuatro funciones, ustedes ya las tienen, simplemente que lo que tendrían que hacer en lugar de colocar el texto, tal vez colocan el símbolo de la operación y empiezan ustedes ahí a trabajar con las operaciones, las funciones, lo mismo para cada uno de estos elementos. ¿Qué es lo que quiero que tenga al menos la calculadora científica? Pues estos puntos, ¿no? Funciones trigonométricas básicas que les permita realizar exponenciales, logaritmos, raíces cuadradas, ¿vale? Y lógico, las cuatro operaciones básicas y también la parte de los porcentajes. Entonces, básicamente, lo que ustedes ven aquí en la pantalla es lo que mínimo pudiesen tener ustedes dentro de su aplicación. Lo van a desarrollar quienes decidan hacer una calculadora dentro de una interfaz gráfica, lógicamente, ¿ok? Y lo que van a realizar es que puede ser la calculadora científica o pueden hacer una graficadora. Para hacer una graficadora, a lo que nosotros nos falta ver es cómo hacemos gráficos o cómo colocamos la parte de los axes dentro de una interfaz gráfica, ¿ok? Entonces, ese es uno de los temas que todavía me gustaría tomar y que nosotros viésemos cómo colocar un axis a la parte de nuestra ventana, a la parte de lo que nosotros estemos trabajando, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no vamos a realizar, por ejemplo, esta parte del desarrollo de una calculadora, pueden realizar un convertidor de unidades o un convertidor de moneda, moneda peso mexicano, dólar, euro, libra, ¿vale? Que tengan por lo menos unos 7 diferentes tipos de moneda para hacer el cambio entre ellas y que se pueda realizar para cualquiera, no solamente de pesos a algún otro tipo de moneda. Que quiere decir que a lo mejor ustedes por ahí dicen, bueno, yo tengo la conversión de cuántas libras, ¿vale? O de cuántos pesos equivalen a una libra, pero también tengo la parte de los dólares, por ejemplo, o de euros. Entonces, ¿cuántos euros representan una libra? ¿Cuántos euros representan un dólar? ¿Vale? Entre cada unidad puedo o necesitamos ver si podemos hacer la conversión.
¿vale? Esa sería una alternativa, digamos, a la parte del desarrollo de una calculadora científica, o la otra, como les comento, podría ser una graficadora, donde ustedes puedan visualizar funciones básicas como seno, coseno, tangente, ¿vale? También funciones exponenciales, es decir, toda la parte de las herramientas que prácticamente vimos en la librería de Matplot, ¿ok? Entonces, ese pudiese ser uno de los proyectos que ustedes pueden desarrollar. Otro de los proyectos pudiese ser algún chatbot, ¿ok? En donde se mandan mensajes, se le preguntan al usuario, lógico que es lo que van a utilizar aquí, posiblemente algunos elementos de entry, ¿vale? Y dentro de estos elementos de entry, a lo mejor le hago preguntas al usuario y voy a ir desplegando con base a lo que él me responde otra nueva pregunta y voy obteniendo la información. Algunas alternativas que en este caso son muy utilizadas y que básicamente requieren los mismos elementos, puede ser alguna generación de contraseñas en automático o la creación de alguna base de datos a partir de la información que les está otorgando el usuario, ¿ok? Entonces, básicamente este proyecto lo que tiene que ver es con el hecho de solicitar información al usuario, registrar la información y poderla trabajar. ¿Ok? O tomar decisiones con base a la información que está introduciendo el usuario, ¿vale? Ahora, si no, otra cuestión es que pueden hacer directo el estudio o el análisis de alguna base de datos dentro también de una interfaz gráfica. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, la opción es que nosotros vamos a dar es que el usuario, con base a la categoría que se tiene, ¿vale? Ustedes le puedan mostrar o desplegar dentro de algún cuadro el registro que el usuario esté buscando. A lo mejor yo le digo aquí al usuario, ¿sabes qué? Con el identificador o el row ID, ¿vale? Yo te voy a dar, dime cuál es el row ID, presionas el enter y entonces yo te cargo, en este caso, el registro y te digo toda la información para ese elemento. A lo mejor tú quieres un intervalo de registros, bueno, entonces yo le digo cuál es de qué registro inicial a qué registro final quieres darme la información o quieres que te despliegue la información. Entonces ahí le damos esas opciones al usuario, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es que ya que tenga esa información, le vamos a dar, en este caso, la opción al usuario de que se exporten los datos o que se genere un archivo en Excel o un archivo TXT, que de hecho es la práctica que ustedes acaban de realizar el día de ayer, o un archivo PDF, ¿vale? Si tiene las tres opciones sería perfecto, pero por lo menos que tenga una de ellas si ustedes deciden hacer el análisis o el estudio de una base de datos, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? No, profe. No, ¿No? profe. Ok, Bueno, perfecto. ¿y eso Sí, para Oscar. cuándo es, profe? Ok. Esto lo vamos a evaluar. Como les comento, todavía quiero ver algunos temas. Sin embargo, ya estamos llegando casi a finales de este mes de noviembre y nos quedaría prácticamente el mes de diciembre. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes terminen las prácticas que están pendientes. Algunas todavía no les he abierto el espacio allí en Classroom. No se confíen. Puede ser que hoy les abra la página o mañana y les digan la entrega es para el día de mañana. ¿Ok? Entonces, el hecho de que no aparezca todavía en Classroom no significa que no la vaya a evaluar. ¿Vale? De las prácticas que estamos realizando. Entonces, realmente mi intención es que en esta semana que todavía nos queda y parte de la siguiente semana, ok, la primera semana de diciembre, terminar de ver nuestros temas que quiero yo abordar para que ustedes tengan más herramientas. Y posteriormente, básicamente tendrán ustedes entre 2 y 3 semanas para el desarrollo del proyecto, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de que por ahí de nuestra semana, déjenme ver las fechas, básicamente ahorita, en este momento, básicamente, digamos, tenemos casi un mes, ¿no? Para trabajar con esta cuestión del proyecto. Estaríamos hablando de que el último día de clases me parece que es el 23, de acuerdo con el calendario escolar.
Entonces, lo más probable es que en esta semana, del 20 al 23, yo les pida la parte de la entrega de su proyecto. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que si nosotros todavía esta semana y la que viene estamos trabajando con algunos conceptos, nos quedarían prácticamente 2 semanas para que en las clases ustedes puedan preguntar si tienen dudas respecto, en este caso, de la cuestión del proyecto, de lo que estén realizando. Para eso van a ser nuestras últimas sesiones, que estamos hablando que si por semana tenemos 3 sesiones, prácticamente estamos hablando de 6 sesiones para que ustedes puedan preguntar dudas respecto a la parte del proyecto que estén realizando, lo cual me parece un tiempo bastante considerable para que ustedes puedan desarrollar el proyecto. Y no vamos a tener examen de tercer parcial, lo vamos a evaluar por medio de este proyecto. ¿Vale, Oscar? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Profe, yo tengo una duda con una práctica. ¿Qué pasó, Brian? De las ventanas múltiples, quería preguntarle si se podía hacer aparte de lo de la calculadora, porque nos había dicho que teníamos que unir lo de la calculadora y otra práctica, pero mi pregunta es si lo puedo hacer Ok. con otra cosa o no sé. Se puede hacer con otra cosa, Brian. En realidad, esa ocasión, lo que yo mencionaba de la calculadora y alguna otra práctica de las que hemos visto, en realidad era un ejemplo, digamos, de lo que ustedes pueden hacer. El punto o lo que yo quiero de esa práctica, que ustedes investiguen cómo abrir más de una ventana que ustedes estén editando, ¿vale? Pero Sí, sí, sin profe. ningún problema, Brian, lo puedes hacer sobre algunos otros elementos. Vale, gracias. No, de que al contrario, ¿vale? Y me parece que todavía tengo otra opción de proyecto, el cual es un poquito trabajar con cuestión de procesamiento de imágenes. Básicamente sería, digamos, como que una parte de cómo irnos introduciendo nosotros a las cuestiones de redes inteligentes o de sistemas inteligentes. Uno de ellos, que es de los ejercicios más básicos o sencillos, es el poder detectar contornos y al mismo tiempo identificar colores o formas. Entonces, nosotros podríamos hacerlo con nuestra librería de CB2, que por ahí hablamos, aunque no profundizamos tanto en esa parte, pero si alguien quisiera realizar este proyecto, también lo pudiese hacer. Yo lo que les recomendaría o yo lo que les pasaría sería precisamente esta imagen que nosotros tenemos acá y lo que tendrían que realizar es una interfaz gráfica en la cual le digan al usuario, por ejemplo, 3 elementos, ¿vale? ¿Qué es lo que le van a preguntar? ¿Qué figura quieres? ¿Qué color quieres? ¿Vale? En este caso. Y bueno, básicamente serían esos dos en realidad. Sí, la tercera opción no la colocaría, creo que nada más sería esta cuestión. ¿Qué figura tienes? El cual puede elegir lógico entre círculo, rectángulo y triángulo, ¿no? En este caso. O inclusive podríamos colocar hasta el cuadrado, pero la realidad es que lo pueden colocar también nada más como si fuese círculo, triángulo y rectángulo, ¿vale? Pero si ustedes lo quieren hacer para 4 diferentes tipos de elementos, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Que del otro lado esté la parte de la imagen precisamente, ¿vale? Vamos a trabajarlo, yo creo que nada más con esos 2 elementos. La parte de la detección de contornos, aunque se puede hacer, lo pudiésemos realizar, pero con que ustedes colocaran esta parte de que de la figura se queden activos, lógico, lo que tendrían que hacer es diferentes figuras y si el usuario les dice que quiere ver los triángulos dentro de esta figura, nada más deben de quedarse activos en su color todos los triángulos. Pero si les dice que quiere ver los triángulos, pero únicamente los triángulos rojos, bueno, entonces nada más aparecerían en la figura los triángulos rojos. Si le dice que yo quiero ver todas las figuras, ¿vale? Pero de color rojo, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver en la figura? Estos 2 triángulos y también tendríamos que ver estos 2 rectángulos.
Entonces, ahí el detalle es que tendrían que modificar su figura o su imagen varias veces para que tengan o el tipo de figura o el color de la figura, ¿vale? Para que le den esa opción al usuario. El usuario puede elegir la figura que quiere visualizar y el color, pero dentro de la figura ustedes le van a dar la opción, en este caso, de la parte del círculo, del triángulo, del rectángulo o todos, ¿vale? En el color, lógico, le van a pedir que si quiere ver el color, los elementos que están en color verde, si quiere ver los que están en color rojo, los que están en color amarillo, los que están en color azul, ¿vale? O si quieren ver todos, ¿no? ¿Vale? Esas serían las opciones que le darían al usuario. Entonces, ahí a lo mejor pudiese ser que hagan un menú o que pudiesen colocar los elementos que vimos como los radio button, ¿vale? Para que se ejecuten las diferentes opciones de qué es lo que quiere visualizar el usuario. Son proyectos interesantes, pero en este caso no son tan complejos en realidad. De todo lo que lleva o que conlleva la realización de estos proyectos, en realidad lo hemos visto, lo hemos manejado. No hay ningún problema en cuestión de la realización de los mismos. Aquí en este caso se puede hacer de forma automática, pero no vimos nosotros elementos para transformar esto o trabajarlo de forma automática. Por eso es que les comento, yo les paso la imagen y ustedes generan diferentes imágenes. ¿Qué imágenes tienen que generar? Pues todas estas posibles combinaciones para que cuando el usuario lo seleccione, pues aparezca lo que está solicitando. Entonces, en este caso no es complejo, pero es un poquito laborioso el preparar todo y generarle las funciones a cada uno de los botones para que se pueda visualizar, ¿vale? Estas son posibles opciones, no precisamente son las únicas que ustedes pueden realizar, ¿vale? A mí me gusta también que la parte de, en este caso, mis alumnos puedan proponer o desarrollar su creatividad, su imaginación. Si alguien me dice, profe, ¿sabe qué? Que estoy pensando, puedo realizar este proyecto. Ah, ok, adelante, lo podemos realizar, no hay ningún problema. A lo mejor en ese sentido, quizá puede ser que el único detalle sea el que tal vez en este caso nosotros, si queremos realizar nuestro propio proyecto, quizá tengamos que investigar algún tema que no se tocó en la clase. Con todo gusto les puedo apoyar si así lo quieren realizar, ¿ok? Pero los proyectos que yo les propongo aquí básicamente son algunas cuestiones que nosotros vimos en clase, ¿vale? Pero también por ahí, si nos da tiempo, voy a darles algunas, digamos, cuestiones o algunos trucos que pudieran utilizar o que les pudiesen interesar en Python, como por ejemplo, cómo enviar un WhatsApp desde Python a algún número telefónico. Entonces, por ahí si nos da tiempo también lo podemos ver para que lo incorporen, cuestiones de ese estilo, ¿vale? Que son algunos, digamos, eh, más que trucos, digo, al final son procesos que se pueden realizar con Python, pero que pudiesen ser interesantes, ¿no? O nos pudiese llamar la atención. Como que mandar mensajes a WhatsApp. Ah, nosotros podemos, es una forma que se puede trabajar. Existe una librería que ustedes pueden utilizar Python y desde ahí, por ejemplo, ustedes pueden enviarle algún WhatsApp a alguien desde Python. Ok, pero estaría con el número del emisor. Exactamente, lo Ah, único que ya. necesitan es el número de la persona, ¿vale? A quien se lo van a enviar. ¿Vale? Ah, Esas ok. son algunas cuestiones que se pueden realizar o, por ejemplo, a lo mejor otra que pudiéramos ver, que también es muy sencilla, es el cómo cambiar una imagen o una fotografía, transformarla a una caricatura.
Entonces, esa es otra aplicación que a lo mejor les pudiese interesar o les pudiese parecer entretenida, ¿no? Eh, bueno, hay otras que sí ya serían un poquito más complejas, pero también pudiéramos ver opciones de detectar rostros en alguna imagen y eso, aunque en realidad esas quizá las podrían retomar en otra materia, ¿no? Entonces no profundizaría mucho en eso, pero sí quizá la parte de cómo generar un chatbot, que aquí se los dejé, eso es algo que es interesante y a la vez también un poquito sencillo de poder realizar. La otra, por ejemplo, es cómo utilizar un audiolibro utilizando Python. También podríamos ver esa parte de cómo transformarlo, pero también dependerá de los tiempos, ¿no? Que nosotros tengamos. Y como les digo, a la mejor el que pudiese interesarles es el de mandar algunos mensajes, ¿no? De WhatsApp o programar algún calendario, por ejemplo, para que puedan visualizarlo o hacer un código que nos permita transformar, por ejemplo, formatos de imágenes o convertir imágenes, también existe, o generación, por ejemplo, de algunos códigos QR, pero sería poco a poco, lo iríamos viendo, ¿vale? Ok, encriptación también se puede hacer, ¿no? Encriptación también se podría realizar, solo que para el nivel, digamos, ahorita en programación básica, pudiese ser que no del todo. Pero a lo mejor pudiéramos hacer un sistema para descargar videos de YouTube, por ejemplo, o un convertidor de video, Oh, un está. despertador. Me parece que también el despertador creo que lo pudiésemos manejar también. ¿Cómo sería un despertador? Pues simplemente te abriría alguna página de internet a un tiempo específico, ¿no? Que tú estás programando, o por ejemplo, a lo mejor un video de YouTube, una canción y ya te despertaría, ¿no? En realidad, eso es lo que se pudiese hacer, ¿vale? Incluso, por ejemplo, en lugar de la calculadora también pudieran hacer, como les digo, un conversor de unidades y la parte del conversor de unidades, pues pueden colocar varias opciones, ¿no? A lo mejor unidades de metros, también puede ser para unidades de masa, unidades, no sé, en este caso también de energía, pudiéramos ver algunos tipos de unidades y ustedes lo pueden desarrollar, el que ustedes quieran. Pero básicamente creo que el que más les pudiese interesar o que se les hiciera divertido sería mandarles mensajes de WhatsApp desde Python. Sí, estaría bien Sí, eso suena interesante. chido. Pero, ¿es anónimo? ¿O es Eh, no como tal anónimo también, porque sí aparece ahí la información en realidad de quién lo debe de enviar y eso, ¿vale? Pero tampoco no lo utilicen para malas prácticas, ¿ok? Entonces, Ah, no. entonces también nada más esto es algo que hay que cuidar, ¿no? Y respetar, por ejemplo, también a las personas a las que les van a llegar a mandar alguna información, ¿ok? Pero sí lo podemos ver. Creo que de las partes que pueden ser entretenidas es precisamente y que son muy sencillas, es lo de enviar un WhatsApp desde Python o el de transformar una fotografía a una caricatura. Oye, sí, ¿cómo se hace, profe? Ese suena chido. Pues simplemente son algunas aplicaciones que tiene la librería de CB2 y simplemente son filtros. Recuerdan que cuando nosotros vimos un poquito de procesamiento de imágenes, podemos utilizar filtros de tipo gaussiano. Por ahí les mencioné que existían otros tipos de filtro, de mediana y demás. Y con esos nosotros podemos realmente generar algunas cuestiones para poder hacer la transformación a una caricatura. Sí, Pedro. Profe, yo con la de CB2 estaba viendo para una exposición de álgebra que tenemos, la creación de imágenes con matrices. De hecho, también ese sería otro que es muy interesante. En realidad, recuerden que cuando nosotros hablamos, aunque no profundizamos,
en realidad nosotros mencionamos que las imágenes como tal que nosotros tenemos o que visualizamos son matrices. Toda la parte de programación lo detecta todo como matrices. Si es binaria, simplemente tiene valores de 0 y 1. Si es en escalas de grises, los valores que se tienen son de 0 hasta 255. Y si es una imagen en RGB, en realidad lo que ustedes tendrían es el agrupamiento o un tensor de 3 matrices, en donde una sería el color rojo, en el otro tendrían color verde y en el otro tendrían su color azul, ¿vale? Bueno, aquí lo voy a poner en inglés para que concuerde con el RGB. Y simplemente tienen que manejar ustedes los valores de cada una de esas matrices para poder hacer procesamiento. Entonces, ustedes pueden crear una matriz, ¿vale? Ahí de ceros y unos, y simplemente la colocan como una forma de visualizarlo con la parte de su ImShow que nosotros vimos, y en realidad pueden ver o desplegar ahí una figura o una imagen muy, muy básica, pero la pueden observar, también lo pueden hacer. De hecho, para mi exposición ya tenía un código similar, pero no sé por qué no me abre de ayuda, de hecho. Ok, sí, Pedro, sin ningún problema. Lo podemos revisar. Gracias, profe. No, de qué, al contrario. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una sobre la calculadora. Ok, ¿cuál es la pregunta, Nicolás? Ya hice mi calculadora, nada más que para multiplicar con paréntesis no sé cómo añadirle una función para que multiplique. Ok, ¿te refieres a ir añadiendo los paréntesis y que lo vaya agrupando? Y es que ya tengo todos los botones, nada más que se multiplica con el asterisco, pero no sé cómo añadirle una función para que multiplique con paréntesis. Ok, bueno, ahí digamos que el detalle, en este caso, tienes que trabajar, estar haciendo intercambios de los tipos de datos, entre tipos de datos numéricos o de tipo entero y de tipo string, para que tú puedas jalar los paréntesis. Ese sería uno de los pequeños detalles que tú tienes para poder realizar las operaciones. Entonces, de hecho, esto de los paréntesis no es tan sencillo, en realidad sí es un poquito como complejo el irlos, eh, digamos, incorporando, pero lo más sencillo es que tú hagas, digamos, tu botón del paréntesis. De hecho, por eso en las calculadoras generalmente vienen por separado los paréntesis. ¿Por qué? Porque uno te va a decir en dónde se abre, y lo que tú puedes hacer en esa parte es ir diciendo que todo lo que está, una vez que presionaste este botón, empiezas a escribir los datos o lo que tú quieres. Por ejemplo, no sé, a lo mejor es una suma, lo que tú estás colocando ahí, y al momento de que presiono el otro, ¿vale? Quiere decir que yo ya terminé la agrupación de mi paréntesis. Entonces, pues ya efectúo la operación que está dentro del paréntesis y después efectúo los otros elementos. Recuerda que como en las multiplicaciones, el orden de los factores no altera el producto, entonces simplemente lo que tienes que hacer es en qué momento se abrió y verificar en qué momento presionaste el otro elemento. En este, lo que haces es esperar la información o esperar datos para realizar el proceso. Y en este, cuando se presiona, ahora sí realizas el proceso. Eso es lo único que tienes que estar verificando. Te digo, en realidad no es que sea súper complicado, pero el detalle es que sí debes de tomar nada más en consideración en qué momento se abrió y en qué momento se cerró. ¿Para qué? Para que yo haga los procesos que hay adentro. Y el detalle es cuando yo quiero hacer más de un proceso anidado. Ah, ¿Vale? ok, entonces sí. Entonces originalmente, bueno, eso independientemente, los paréntesis son para la agrupación en una calculadora, pero también se podría multiplicar con los paréntesis. Ok, para hacer la multiplicación y que tú nada más coloques estos datos, te va a marcar un error en la sintaxis. No sé si a lo mejor puede ser que no te esté entendiendo bien a lo que te refieres, pero para hacer multiplicación únicamente con los paréntesis nos va a marcar error si necesitamos forzosamente el operador. Ah, sí, es que sí ha visto que
pone paréntesis en dos cifras, bueno, en dos números y se multiplican. A eso me Ok. refiero. Ok, en ese detalle, el detalle que nosotros tenemos ahí es que cuando son pocos elementos sí lo realiza, pero ya cuando el elemento es más grande, forzosamente sí tenemos que colocar nuestros símbolos de la operación. Entonces, en este caso, yo te recomiendo que no lo utilices de esa manera, ¿vale? Ah, ok, sí. Vale, Ok, gracias. no de qué, Nicolás, muy bien. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Yo, profe, ¿Qué pasó, Diego? en el chatbot, por ejemplo, puedo, o sea, aparte de generar la base de datos, poder añadir, o sea, alguna función de que un botón para que el usuario interactúe con el programa, o sea, que pueda generar también una función o algo así. O sea, que genere una gráfica o, en este caso, o saque una mini calculadora o algo así. Sí lo podrías hacer, no hay ningún problema. De hecho, precisamente por ello es que les había comentado que checaran aparte de cómo podemos nosotros abrir una ventana después de haber generado otra. ¿Por qué? Porque en este caso le puedes decir al usuario, ¿no? A lo mejor dentro de tu chatbot, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres realizar un convertidor de unidades? Ah, ok, entonces te lo abro, ¿no? Lógico, como este va a estar más estructurado, pues yo te recomendaría que no lo hicieras tan complejo, ¿no? A lo mejor nada más un convertidor de unidades simplemente ahí le dices directo al usuario, tengo un convertidor de, no sé, por dar un ejemplo, de metros a pies, ¿no? Entonces, nada más que te realice esa operación o decirle, ¿sabes qué? Tengo la opción de que hagas gráficos, ¿no? Entonces, abres la ventana de los gráficos y aquí le dices, te puedo graficar seno, coseno y el valor de la tangente. Dame el valor de los ángulos y de dónde a dónde quieres que te lo grafique, ¿no? Y ya simplemente le despliegas esa información, ¿vale? Pero de que se puede realizar, sí, lo puedes realizar. Lo único que tienes que ir buscando es precisamente esa pequeña tarea que yo les dejé de investigación. ¿Cómo abrimos más de una ventana? Y precisamente por eso es que se las dejé. Ok, profe. ¿Ok? Muy bien, Diego. Eh, Pedro, ¿tienes todavía alguna duda o se quedó la mano levantada de hace un momento? Me quedó la mano levantada, profe, perdón. Ok, no, no te preocupes, no hay ningún problema. Los demás, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Alexander, Fernando, Héctor, Marco, Karime, Luam, No, profe, ninguna duda. Lucero, Uriel. Ok. Puede ser un juego, pregunta aquí en el chat, no había visto su compañero José Manuel. Sí pueden utilizar también algún juego, como les digo, puede ser en realidad el proyecto, estas son algunas opciones. La otra, como tal, ustedes pueden implementar lo que ustedes decidan, solo como les había comentado o lo que les acabo de comentar, ¿no? Si ustedes deciden, por ejemplo, hacer algún juego, puede ser que necesiten algunas otras librerías, como por ejemplo la librería para la creación de juegos en Python, que también existe, que me parece que es Pygame, si no me equivoco. Entonces, esas cuestiones que nosotros como tal no las estamos tomando dentro de el curso, ¿vale? Les correspondería a ustedes, digamos, directamente investigarlo. No, no hay problema que ustedes lo hagan y si tienen alguna duda, los puedo asesorar, pero no profundizaría en esa parte, ¿ok? Ese sería el único detalle. ¿Vale, Emanuel? Pero en principio, si tú lo quieres desarrollar, adelante, con todo gusto. Ok, como les comenté, también la idea es que ustedes vayan sacando sus propias ideas aquí y que vayan incorporando los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de esta materia. Digo, también el detalle es que no podemos conectar algunos dispositivos externos, sino por ahí podríamos hacer algo también un poquito en cuestiones físicas, pero a lo mejor el día de mañana tenemos la posibilidad ya en cuestiones presenciales y a lo mejor en otra materia podremos ver cómo se programa ya un sistema para enviarlo de forma física, ¿no? Desde una programación en Python.
como por ejemplo, bueno, este pudiese ser, pero ya es un proyecto más en cuestiones de materia, por ejemplo, de inteligencia artificial, que sería la detección de rostros en un video, ¿no? Entonces son algunas cuestiones que se pudiesen hacer más adelante, que espero tengamos la oportunidad de trabajar en la materia con ustedes y lo podríamos revisar sin ningún problema, ¿no? Pero ahora, de momento, en programación básica, ese tipo de proyectos no los vamos a tomar, no los vamos a considerar. No porque no se puedan hacer, se pueden hacer, pero les llevaría un cierto tiempo el que ustedes tengan que investigar algunos puntos que no hemos visto a lo largo de nuestras sesiones. Entonces, los proyectos que yo les propongo, en realidad, lo que necesitan para efectuarlos, todo lo hemos visto desde nuestra primera sesión. ¿Vale? Nada más como les comento, básicamente lo que nos faltaría es cómo podemos colocar gráficos. Que la otra cuestión también, por eso es que a veces en mis prácticas, y ustedes se han dado cuenta, me gusta dejarles, por llamarlo de alguna manera, incompleto para que ustedes investiguen cuál es ese pequeño detalle o ese elemento que requieren para que se ejecute lo que les dejo en las prácticas, sobre todo ya prácticamente al final, cuando empezamos a ver interfaces gráficas, normalmente siempre suelo dejarles a mis alumnos una parte para que vayan desarrollando también la parte de investigar y de cómo puedo realizarlo, qué más le puedo incorporar, ¿vale? Para que ustedes mismos se pongan retos, ¿qué más puedo hacer? El profesor me pidió esto, pero ¿qué pasa si yo le incorporo esta otra cuestión? ¿Qué pasa si yo le pongo estos otros dos elementos, estos tres elementos? ¿Qué pasa si en lugar de colocar este elemento le cambio esta opción? ¿Vale? Eso es también lo que yo quiero que despierten ustedes, ese interés, esa parte o esa espinita de poder investigar y poder ver qué más podemos incorporar. Claro que también por eso estoy aquí, ¿no? No es que ustedes van a investigar todo. Si tienen alguna duda, saben que con todo gusto lo podemos revisar. Siempre que haya alguien que tenga alguna pregunta, ustedes mismos saben, me han enviado dudas, incluso ahí por WhatsApp y demás. Algunos, hay que ser sinceros, me lo han enviado también en algunas horas que posiblemente no son tan eh, laborables, digamos, pero a manera de lo posible trato de responderles, ¿no? Nunca, ustedes mismos lo saben, nunca he dicho un no por respuesta cuando alguien se acerca a preguntar y complementar sus conocimientos. Con todo gusto, al contrario, lo podemos ir realizando. Me agrada que mis alumnos participen y se interesen en la parte de el poder incorporar más conocimientos, ¿vale? Ok. Bien, más preguntas, más dudas. En esta semana, digamos, si se están dando cuenta, el día de ayer dejamos una práctica, ¿vale? Con toda la intención les dije, ahí yo creo va a ser para el día de mañana, pero si se dieron cuenta, no abrí la plataforma en Classroom para darles un poco más de tiempo, ¿vale? Lo más seguro es que la vayan a cargar el día jueves, el día viernes, pero no se confíen porque tienen la otra práctica de cómo abrir más de una ventana, ¿ok? Entonces, lo que quieran que realice las ventanas es libre. Y si quieren abrir esa ventana por medio de un menú o por medio de un botón, también es libre. Ya vimos la parte de cómo generar opciones a un menú y también de cómo generar botones, ¿vale? Pero lo que sí quiero que hagan es precisamente que se abran las ventanas, no cuadros de mensaje, que ya los vimos, ¿ok? Sino la ventana, ¿vale? Entonces, ese prácticamente vayan haciéndose a la idea que va a ser para la siguiente semana cuando ustedes lo van a entregar. Y lo que vamos a ver en las siguientes sesiones es cómo incorporar gráficos a las ventanas o en este caso a las interfaces gráficas, porque ahí sí necesitamos ver algunos otros módulos. Es un poquito más complejo, pero básicamente es el recordar los métodos y simplemente agregarlos y eso es todo, ¿vale? Tiene su grado de complejidad, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Hasta este punto ustedes mismos se darán cuenta que a lo mejor los conocimientos que traíamos de programación nos sirvieron, pero ahora anexamos más material a esos conocimientos. Entonces, poco a poco, no se desesperen también en esa parte. El conocimiento así es, no,
no aprendemos a correr antes de caminar, ¿vale? Entonces, poco a poco ustedes vayan incorporando todas esas cuestiones. Y yo espero que no vayan a tener ningún problema en su siguiente materia, ¿no? En programación avanzada. Esa es la idea, de poderles dar las herramientas que ustedes requieren en cuestiones de lo básico para que el día de mañana en su siguiente materia todo sea más sencillo, ¿vale? Profe, muchas gracias. Sí, profe, ¿No? gracias. ¿De qué? ¿Más preguntas, dudas? Preguntas o dudas también de la parte de las prácticas. Ale Gamboa, Ale Varela, Brian, David, Fanny, Héctor, Karina, Yabney, No, profe. Jorge. No, profe. No me ha dicho, Ok, gracias. Todo bien, profe. perfecto. Bien, Luam, Lucero, Marco, Saraí, Uriel. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Pues si no hay dudas o preguntas, chicos, todavía, digamos, tenemos tiempo para que vayamos avanzando en cuestiones de las prácticas. Si las quieren continuar en este tiempo que queda de la sesión, con todo gusto lo pueden ir realizando. Aquí dejo un momento más abierto la sesión. La grabación la voy a dejar hasta este punto, nada más, pero vamos a tener también la sesión porque por si alguien tiene dudas. Si ya saben, si les cuesta trabajo por cuestiones del internet o esta situación y lo quieren trabajar por su cuenta, también lo pueden hacer sin ningún problema para que la parte de Zoom no les consuma muchos recursos, ¿vale? Entonces, si no hay más preguntas o dudas, por mi parte sería todo. Si gustan retirarse de la sesión, lo pueden hacer sin ningún problema. Si se gustan quedar para ir trabajando en sus prácticas y si hay dudas, me lo pueden externar, también lo pueden hacer. Ya la decisión es completamente de ustedes, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan una excelente noche y de cualquier manera seguimos en contacto, ¿vale? Para seguir trabajando tanto con el desarrollo de su proyecto como con los temas que todavía quiero que veamos para que puedan ejecutar de mejor manera el proyecto, ¿ok? Sin embargo, sí quería darle la información del proyecto desde ahorita para que vayan haciéndose a la idea de qué podemos ir realizando, ¿ok? Entonces, si no hay más preguntas o dudas, chicos, cuídense mucho y que